Ya. Ya, gente, vamos a comenzar. Pero primero voy a los presentes. Inglés. Hoy día viernes 13. Ya tengo a Moreira, Mellado, Entonces está en el baño, ¿cierto? Sí. Ya. Tengo la San Martín Valeria. Mando un lazo. La compañera de atrás, pero sí. Ya. Uy. ¿Cómo está, pues, Yael? Está ya desconocido. No se vaya a casar. Dígame. Viene el Bastián. Lo vamos a buscar ahí. Aquí tengo. Chiquillos, si llega a aparecer alguien como conectándose, me avisan porque no va a estar pendiente la pantalla. A ver. Gracias, gracias. Ya. Entonces, recuerden que esta primera modalidad hemos hecho durante todo el año. O sea, la primera parte de la clase la hacemos a través de Zoom y la segunda parte de la clase ya podemos desconectar Zoom y trabajamos de manera más de curso presencial. Se beneficia más a los que están presentes en verso a los que no pueden asistir por decisión. Entonces, no puedo. Pero tendría que poder ir a la ventana. ¿Te duele el cuerpo? Ya. People, let's begin. Ay, miren. Alan López. ¿Quién más está aquí? Ya, people. Let's begin. Comencemos. Welcome back to a new English lesson. Bienvenidos a una nueva clase de inglés. Ustedes saben, you know, this English subject, asignatura de inglés, subject, asignatura. You are fourth primary grade, so fourth secondary grade. Les dije cuarto básico. Segundo, cuarto medio. And today is Friday, August 15. Hoy día es 13 de agosto, día viernes. Please write down the date on your books. Escriba la fecha en sus cuadernos always, siempre. Yes, así me está nublado, neblina, Jason. Freddy Krueger también sale. Échese solito y se sienta. Our today's objective is, nuestro objetivo el día de hoy is the following, es el siguiente. I give you seconds to write it down. Yo les voy a dar segundos para que lo puedan escribir. Don't worry about it. No se preocupen de aquello. But today, pero el día de hoy, we're going to know passive voice. Vamos a conocer lo que es voz pasiva. In past tense. En un tiempo verbal del pasado. Tag question. Esas son preguntas se le puede decir como preguntas tag, pero les voy a explicar bien después qué es lo que son y cómo se utilizan. Van al final de la oración. And to identify information through a listen. Y vamos a tratar de escuchar un audio. I'm going to help you, les voy a ayudar. And identify the information on it. Identificar la información en él.
you're ready, please let me know. Cerrar con las cerillitas. Samantha was. August, Samantha. Yeah. Are you ready? You can get this? No yet? People, while the rest of the classmates are writing, mientras el resto de los compañeros están escribiendo, I'm going to explain something. Les voy a explicar algo. The passive voice is a very, very used structure in English. Es una estructura gramatical muy utilizada en inglés. In Spanish, en el español, we use almost, por la mayoría de las veces utilizamos active voice. Por ejemplo, yo hago esto. The person, yo, is the first. Va primero. But in English, pero en inglés, it's commonly say, es comúnmente decir, eso es hecho por mí. Al revés. Ya, okay, let's continue, avancemos. Well, you know, people, that at English subject, en la asignatura de inglés, we have two books, tenemos dos libros. One of them, uno de ellos, is the texto del estudiante or student book, o el libro del texto del estudiante. And we're going to use only this today. Solamente vamos a utilizar ese el día de hoy. If you don't have it, si no lo tienen, don't worry about it. I'm going to show you the pages. Y les voy mostrando las páginas. And the pages that we are going to work today, las páginas que vamos a trabajar el día de hoy, are the pages 146, 146, 148, 148, and 149, y 149. So, entonces, these are the pages. Estas son las páginas. Y se preguntaban cómo rayaba yo el libro, ponía la foto en Paint y aquí yo rayo. Pantallazo, copiar, rayar. Ya, people, what you can see right there, lo que ustedes pueden ver ahí, is a language in use. Es un cuadrito de el uso del lenguaje. As we used to watch it on all classes, como solemos verlo en la mayoría de las clases. This language in use nos explica la estructura gramatical of the tense, del tiempo que aquí se explica. For example, por ejemplo, this is passive voice in past tense. Es decir, esto es una voz pasiva, comúnmente utilizada en inglés, pero en un tiempo verbal del pasado. Let's read it. Veamos qué dice. Tratar de hacerle zoom. Muy mal. Ya, dice. Dice, read and analyze these sentences from the text. Vamos a leer y analizar estas oraciones del texto, de un texto que leímos en la clase anterior, acerca de el reciclaje, la basura, litter, and so on, y así. And read the question and discuss the answer with your partner. Y leer las preguntas y discutir lo que son las respuestas con los compañeros. Bueno, I'm going to give you some comments about it. Y les voy dando comentarios acerca de esto. Aquí dice lo siguiente. Fíjense en esta oración. It was discovered that plastic harms wildlife. Esa es una traducción literal, dice que esto fue descubierto, el plástico que daña la vida salvaje, silvestre.
Esta oración que está in bold, en negrita, es voz pasiva. Fíjense cómo está escrito. Pasado, verbo en participio. Yo les voy a mostrar después la estructura más detalladamente. Ustedes están conectados. Another example, otra oración. Dice, it was predicted, se predijo o fue predecido, that by 2050, que alrededor o en el año 2050, ocean plastic will outweigh all of the fish in the sea, que el plástico en el océano sobrepasará el peso o será mayor cantidad de peso que los mismos peces que hay en el océano. O sea, va a haber más plástico que peces. Remember, recuerden, last class we read a text, leí un texto en la clase pasada que decía de que the plastic litter, o sea, the plastic trash, la basura de plástico that in the ocean, que está en el océano, is eaten by the fish. Es comida por los peces. And then human being, los seres humanos, eat fish. Se comen los peces. So, we also eat plastic. Nosotros también comemos plástico. And in other words, en otras palabras, we eat around, nosotros comemos alrededor like a credit card plastic size, comemos como el tamaño de una tarjeta de crédito. Eso es lo que cada ser humano come de plástico anualmente. Si no lo sabía. So, pay attention on this. Atención en esto. Esperen. Ahí tiene las pesticidas. Ya, people, this chart, este cuadrito explains, nos explica the active voice, la voz activa, and the passive voice, y la voz pasiva. Pay attention. Active voice is more used into Spanish, en español. Esta es la razón por la cual quedamos con tendinitis. En passive voice y la voz pasiva, English. Ya, people. On active voice dice, la voz activa dice, tell us what a person or thing does. Nos dice lo que una persona o una cosa hace. Recuerden que les dije que la voz activa primero va la persona quien realiza la acción. Yo hago algo, voz activa. The subject performs the action. El sujeto desarrolla la acción. Después viene el verbo on the object, sobre el objeto. Se lo voy a explicar después. O sea, aquí, pay attention. Dice, Ana painted the house. Ana pintó la casa. Sabemos que Ana hizo algo. Pero en una voz pasiva es totalmente al revés. Nos dice, tell us what is done to someone or something. Lo que es hecho por alguien. For example, por ejemplo, the house was painted by Ana. La casa fue pintada por Ana. Voz activa. Ana painted the house. Ana pintó la casa. Voz pasiva. The house was painted by Ana. La casa fue pintada por Ana. Si se dan cuenta, aquí Ana pasa a estar al final de la oración. Y la casa, the house, at the beginning, al comienzo. Ese es the only change. Ese es el único cambio de las oraciones. No hay otro. For example, por ejemplo, the teacher always answers the student's question. El profesor o la profesora siempre responde las preguntas de los estudiantes. ¿Quién hace la acción? El profesor hace algo. The students' questions are answered by the teacher. Las preguntas de los estudiantes son respondidas por el profesor. Voz activa, voz pasiva. Comúnmente usado en el español, más utilizado en el inglés.
Y el último, Ali posted the video online. Ali subió o posteó el video de manera online. Y voz pasiva, the video was posted by Ali. El video fue posteado por Ali. Ahora, yo les digo lo siguiente, en sus cuadernos, it's really important to write this structure. Es muy importante que en sus cuadernos escriban esa estructura gramatical. Si ustedes se guían por eso, las oraciones pueden ser escritas correctamente en voz pasiva. Dígame. En el modo masivo todos van a llegar a un file. Sí, por lo general cuando tú le quieres agregar el sujeto al final, le pones por tal persona. Pero si no, lo eliminas. En los zapatos. González, Tamara, Uribe, Gabriel. Ven. Ven. ¿Avanzo? ¿No yet? Eso es lo que yo le quiero mostrar. A ver, denme un segundo. Cuando vamos en el pasado, utilizamos lo siguiente. A ver si es esta. No, esa no es. Ya. Cuando queremos nosotros escribir el verbo se es escrito en... por ejemplo, esta oración está en pasado. El verbo principal es el que sigue después del objeto. Y ese verbo se escribe en pasado más el verbo en participio. Recuerden lo siguiente. Claro, esos regulares ahí están, claro. Pero si son irregulares pueden cambiar o se mantienen igual, pero se pronuncian distinto. Por ejemplo, leer se escribe read. Leer se escribe read. Read, perdón. Pero se pronuncia en presente read. Y ese mismo verbo en pasado y en participio se pronuncia read, read. Miren, les voy a mostrar esto. ¿Dónde están? Ahí está. Esta es una lista de verbos irregulares o regulares da it the same, es lo mismo. La base original o la base, el verbo en presente, siempre lo van a encontrar en la primera columna, the first column, los de aquí. Be, do, eat, feel, find, get, give, son los que siempre por lo general se aprenden en todos los años de inglés. Ahora, ¿dónde se complica la cosa? Es cuando nosotros utilizamos los verbos en pasado o necesitamos hablar en participio. Los verbos en pasado, simple, para el pasado. Pero cuando yo quiero decir un verbo en participio, como por ejemplo, was painted, was written, fue pintado, fue escrito, was read, fue leído, la terminación ido en español es participio. Y es la tercera columna.
Si se fijan, cambian. Y aquí aparecen muchas veces unos verbos que no conocemos. El participio del verbo be, to be, es been, que significa ser o estar. Era, fue, estaban, eran, estado, ido. Do, hacer, did, hizo, done, hecho. Eat, comer, ate, se comió. Eaten, comido. Esto fue comido por tal persona. Feel, sentir, felt, sintió, felt, sentido. Yo he sentido tal cosa. Esos son los verbos participios. En la mayoría de las veces tú puedes encontrar en los dos casos. Por ejemplo, get, got, gotten. Ninguno de los tres se escribe igual, porque es irregular. Sí. Hay casos que se escriben igual y otros que cambian. ¿Y cómo podemos descubrirlo? Solamente utilizando. No, es la práctica, no hay una regla gramatical para el spelling en los verbos. Ya, people, ahora les voy a mostrar la otra parte, porque si no nos vamos a alcanzar con la grabación. Eso es lo que es voz pasiva en tiempo pasado. Y ahora, lo que está aquí es tag question. Preguntas tag o pues en español es como reafirmar algo, en el sentido de ¿lo terminaste o no? Esa terminación o no es una tag question. Miren. Aquí está. Entonces, you can have much more data on bee pollution. Tú puedes tener mucha más información de la población de las abejas. Can you o no puedes? Es como el o no en español. Otro. It's clear that bees in the United States are still struggling. Es claro que las abejas en los Estados Unidos aún son un problema. Isn't it o no? Those aren't good news. Estas no son buenas noticias. Are they o sí? Aquí cambiamos. En vez de decir o no, decimos o sí. Después dice, this looks better. Doesn't it? Esto se ve mejor o no. Esa parte is a tag question. Es una pregunta tag o de afirmación de lo que se está diciendo. Pero pongan atención en lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre usar can you, isn't it, are they positivo o doesn't it negativo? Va a depender de lo que se diga en la oración anterior o la primera parte. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el verbo modal o el verbo to be, tenemos que también usar el verbo to be. Negativo, positivo. Aquí esta oración está en presente. ¿Por qué? This looks better. Se ve mejor. ¿Y cuál es el auxiliar del presente? El do o el doesn't. Oración positiva, oración negativa. ¿Qué pasa aquí? It's clear. Es claro. Esto es it is. Positivo. Isn't it. Negativo. Solo ese es el cambio. Ningún otro. Aquí, can you. Positivo. ¿Puedes tú? Can you o no puedes tú o no. Ese es el cambio. Veamos si encuentro. Aquí está. Esto. Y aquí, chiquillos, ustedes lo pueden notar como apunte, así como las task question, se repite el verbo, pero en su forma contraria si es positivo o negativo. Así es como la nota. Positive statement. A negative statement question. The children passed the test. Los niños pasaron el examen. Don't they o no? They can dance. Ellos pueden bailar gracefully. Can they o no pueden? Mary should go to work. Shouldn't she? ¿Se fijan? ¿O no? Let's eat out.
Shall we o no vamos? Go out. Will you? Ahora, si fuese al revés, de negativo a positivo. She hasn't eaten anything. Ella no ha comido nada. Fíjense, este es un verbo participio. Eaten. Se utiliza con el presente perfecto. Ella no ha comido nada. Has she o sí? We won't solve this problem. Nosotros no hemos resuelto este problema. Will we o sí? O sea, no resolveremos este problema o si lo haremos. Helen can submit the report. Can she? Y ese es el cambio. A ver otro. Aquí está. Oli is a good swimmer. Oli es una buena nadador o buena nadadora. Buen nadador. Isn't he o no lo es? Aquí. Verbo, verbo. De positivo pasó a negativo. The students have worked hard. Los estudiantes han trabajado, participio, han trabajado duro o arduamente. Haven't they? Verbo, verbo. De positivo pasó a negativo. Y eso es el tag question. Ya. People. In this case, en la página, we have this picture, estas imágenes. And this picture tell us a problem. Estas nos dicen un problema, que es the population, the pollution on the ocean. Nos dice acerca de la contaminación en el océano. What else? Y después aparece la página 148. In this picture, so before listening, antes de comenzar, we have this item. Tenemos estos ítems. For example, honeycomb es panal. Polen, polen. Beekeeper, apicultor, la persona que cuida las abejas. Honey, miel. Hive es colmena, es la población de las abejas. Nectar, collected, recolectar. And pollinate, polinizar. Look at the pictures. Miren las imágenes. Vamos a ir más pausados cuando yo termine la grabación. Y luego, para los que están en casa, se debe resolver lo siguiente. Solamente como la actividad de hoy día, a los que están en casa, es resolver es el ítem 4. Ítem 4 de la página 149. Ese que está aquí. Vamos a producir el audio y luego vamos a desarrollar, y ustedes desarrollan en casa. Así que atención. Escuchen igual ustedes, chiquillos. Track 76, Student's Book, Unit 6, page 149, Exercise 1. Please, let's welcome Mr. Simon Klein, a PhD student specializing in bee cognition, and Mrs. Andrea Barron, a professor in the Department of Biological Science at Macquarie University. What can you tell us about CCD? 10 years ago, beekeepers in the U.S. raised the alarm that thousands of their hives were mysteriously empty of bees. And what followed was global concern over a new phenomenon: colony collapse disorder. In other words, CCD. To make things worse, we're also losing many of our populations of wild bees.
a situation that may have tragic consequences for us as well as them. 10 years after the initial alarm, what is the current status of the world's bee populations? Since the alarm was first raised, many countries have created new monitoring methods to judge the status of their bees. So, you can have much more data on bee populations, can't you? That's right. Although monitoring them is still a complex process. Beekeepers can tolerate up to 15% losses of colonies over winter, but the US is massively above this figure, having lost 28.1% of colonies over the 2015-16 winter. It's clear that bees in the United States are still struggling, isn't it? Yes. Canada, by contrast, reported 16.8% losses. This looks better, doesn't it? Absolutely. But it's still above the level of losses at which beekeepers can easily restock. Honeybees are not the only bees that we should care about. Wild bees are vital pollinators too, since some plants are pollinated by only one wild bee species. Between 2008 and 2013, wild bee diversity in the US dropped by 23%. Oh, that isn't good news, is it? Not really. Do you understand why this is happening? It's a complex problem with many causes. Bees have to travel large distances to collect pollen and nectar. They need finely tuned senses, spatial awareness, learning, and memory. Anything that damages such skills can make bees struggle to find food or even get lost. Because of this, bee populations are very vulnerable to what we call sublethal stressors, factors that don't kill the bees directly but can affect their behavior. For example, diesel fumes and some pesticides. In addition, apart from the climate change, bees have to deal with pests, viruses, and predators that have been spread around the world as a side effect of international trade. Bees have a huge impact on our food supply, as they are the most important pollinators of many of the fruits and vegetables we eat. Dying bees scream a message to us that they cannot survive in our current agricultural and urban environments. What can be done? At a global level, to preserve our bees, we must improve the environments in which they collect food. Every small action can make a difference. Also, planting flower borders with bee-friendly flowers in gardens can provide food for both wild and domestic bees. People should reduce or eliminate the use of herbicides or pesticides when gardening, Another tempting option is to buy local honey. which often has a more distinctive flavor than mass-produced, doesn't it? Of course. Well, thank you very much for all your useful information. Ya, people, that was the listening. Lo vamos a. No, I'm going to share. Pero lo que se debe desarrollar como actividad del día de hoy es solamente el ítem 4 de la página 149. Solo eso, nada más. Les voy a leer nuevamente el audio a nosotros acá, porque el tiempo ya se va a acabar, si se dieron cuenta. Y los que estén en casa van a tener que desarrollar la actividad de manera posterior cuando les suba la cápsula a las redes sociales. YouTube. Así que, para los que estén en casa, las actividades son de la página 149 aún. And that's it.